Buenas tardes, queridos aprendices. En este video les vengo a hablar de una parte importante de la inducción, que corresponde al día 4, que es el portafolio del aprendiz. El portafolio es una serie de documentos o evidencias que ustedes deben tener durante todo el proceso de formación. Es decir, como vemos en esa imagen, debe haber un acta de plan de mejoramiento académico. Ya les aclaro que es un plan de mejoramiento, un formato diligenciado de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva, las guías de aprendizaje, las evidencias de aprendizaje descritas en la guía de aprendizaje y el plan de trabajo concertado. Digamos que aquí hay varias cosas. Un plan de mejoramiento académico, es decir, se utiliza cuando usted ha perdido, no ha alcanzado el resultado. Por ejemplo, entonces yo dejé unos trabajos, unos informes que entregar para, digámoslo, un ejemplo, eh, mañana 17 de abril. Esperé, no recibieron, un aprendiz no lo entregó. Entonces se le hace un acta donde se le dice que entregue eso, por ejemplo, para el día lunes. Esperamos, no lo entregó. Vuelve y se le hace otro plan de mejora, por decirlo así, un acta, otra acta de plan de mejora donde se le dice que por favor entregue las evidencias. Si no las ha entregado en el plan de mejora, por ejemplo, para el 23 de abril no las entregó por segunda vez, entonces ya se manda a comité. En comité queda condicionado, y con condicionado quiere decir que después de que ya esté en comité, hay los documentos, se les da hasta un mes de plazo para entregar unas actividades que tengan que entregar, porque me imagino que si no entregó una actividad, pues deben ser en muchos más resultados o muchas más competencias. Y de ahí sale un acta de plan de mejoramiento académico con unos compromisos, que los compromisos van a ser en un lapso de un mes. Si usted no entrega eso en un mes, cancelación de matrícula, según reglamento del aprendiz. Hay que mirar el reglamento del aprendiz, yo se los voy a enviar y vamos a hablar también de eso en otro video. Eh, Nos habla de un formato licenciado de seguimiento de evaluación de etapa práctica, de productiva. Pues básicamente ese es un formatico que se les entrega a ustedes lo guardan y ya, no hay nada más porque digamos que ese hay que tenerlo en blanco, se va a utilizar hasta que iniciemos la etapa productiva. Las guías de aprendizaje, ya les muestro qué es una guía de aprendizaje, qué es una guía de aprendizaje, que son las que nosotros utilizamos para cualquier formación, ¿sí? Que demos en titulada. Ustedes son formación titulada. Por ejemplo, este que están viendo acá, este es mi portafolio, ¿sí? Este de acá. Este es mi portafolio. Entonces, ¿qué contiene? Pues contiene algo que se llama el plan concertado, que es este de acá. Contiene, ese plan concertado es un documento, si los tengo acá, se los muestro y sí, por ejemplo, este es un plan concertado. Entonces yo, por ejemplo, este es de sostenimiento. Entonces yo coloco su nombre, coloco las actividades que desarrollará, las evidencias, si es físico o digital, la fecha de entrega, ¿sí? La fecha de inicio y la fecha de entrega. Y acá coloco si sí o no usted entregó esa evidencia. Antes de colocar el sí o el no, apenas empiece la guía de aprendizaje, yo le entrego junto con esto. Este me lo firman acá, en esta parte. Este me lo firman acá, en este sentido. Después de eso, digamos, este estaba para el 2 de agosto de 2019, coloco acá si lo entregó o no, en este sentido. ¿Sí? O sea, lleno esta columna. Si no lo entregó, pues acá queda la evidencia y se va a un plan de mejora. Obviamente el plan de mejora pues llevará una carguita más, como es mi formación, porque no es justo que se den las mismas actividades de los que sí cumplieron, entonces casi siempre se coloca
Por ejemplo, un informe, pues se coloca un informe más otro informe que le anexo de una investigación aparte. ¿Listo? Por eso traten de entregar todas las actividades a tiempo, porque generalmente cuando usted en el plan concertado no me cumple, pues yo le dejo casi el doble del trabajo. Y si sigue faltando, pues sería el triple y así. Pues ese es el plan concertado de trabajo. ¿Sí? En ese sentido, en ese sentido, entonces continuamos, por ejemplo, acá, lo que les decía del plan concertado, este es mi portafolio que yo voy a presentar y aquí aparecen las guías de aprendizaje. Pues, por ejemplo, ¿cuál es una de las que vamos a ver? Muy parecida a esta, es muy parecida porque este era el anterior programa del técnico de labores subterráneas y aparece, este es el formato. El formato pues lleva, bueno, el programa, el código, la, la fase del proyecto. Y aquí vamos a hablar algo que se llama un proyecto de formación, que ese se los voy a presentar en la siguiente sesión. Entonces, la fase, la actividad, cómo se llama la actividad del proyecto, la competencia que vamos a evaluar y los resultados. Estos resultados son los que ustedes van a hablar y la duración en horas. Entonces, por ejemplo, acá va a haber dos resultados en una guía, dependiendo. Y con esa guía ustedes van a trabajar. Ojo acá una cosa, la guía no es que yo se la entrego y el instructor se va. No, la guía es un modelo a seguir donde el instructor tiene que estar para orientar. No es que yo le entrego la guía y salí y me fui como instructor. No, acá es usted le entrega la guía y yo voy a estar ahí porque entonces el instructor ¿dónde queda? Hay una presentación. Aquí está la formulación de actividades de aprendizaje. Siempre hago un sondeo previo a ver cómo estamos de términos, ¿sí? Eh, Inicio con un foro que antes lo utilizábamos en la plataforma. Si aquí, digamos, más adelante tenemos ya habilitado la plataforma, iniciaríamos con foros, ¿sí? Que es como para hacer una contextualización. Y empiezo con algo que se llama reflexión inicial. Entonces, empiezo a responderme estas preguntas, ¿sí? Luego de eso, vienen las actividades de contextualización, ¿sí? Que es como, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer el instructor para enseñar? ¿Qué va a hacer el instructor y los aprendices para enseñarles a ustedes? ¿Sí? ¿Cómo van a lograr ese aprendizaje? ¿Sí? Por ejemplo, acá están las actividades. Pero acá yo lo que hago es, esto es una, en mismas palabras, es una guía. No aquí les explican todo. Acá le dan una contextualización que usted puede leer y ya informarse de qué vamos a hacer eh, no día tras día, sino que vamos a hacer a lo largo de esa competencia, pero no les dice qué vamos a hacer hoy, porque es que lo de hoy es un plan de sesión que es diferente que tiene que elaborar el instructor. Por ejemplo, acá, actividades de apropiación del conocimiento. Entonces, tenemos que aprendernos, o no aprendernos, comprender esos términos para aplicarlos en varias cosas en las actividades. Mira, acá dice, por ejemplo, mediante charla magistral, mediante taller técnico, ¿sí? Entonces acá primero les explico, siempre va a ser, siempre les explico, eh, voy a hacer una actividad y luego pues van a hacer una retroalimentación a ver si comprendimos. Y hoy ya siempre va a haber un cuestionario, ¿no? Para evaluar conocimientos, porque el conocimiento hay que evaluarlo. Hay una actividad de transferencia del conocimiento que es algo que ustedes me entregan ya como si ya entendí, o sea, ya deben haber, en este punto de la guía ustedes ya deben entender el tema. Y me tienen que entregar algo que puede ser un informe, una exposición, un video, cosas que vamos hablando ahí, voy elaborando en la guía porque esta guía se está elaborando. ¿Listo? Para empezar con ustedes en la parte técnica. Vienen las actividades de evaluación, ¿sí? Entonces, mire, aquí aparece, siempre ahí debe haber tres evidencias. Evidencias de desempeño, ¿sí? Evidencias de desempeño, de producto, es de conocimiento, ¿sí? De desempeño y de producto. Veanla acá. Acá está. Esas son las evidencias. Siempre cualquier guía tiene que tener esas evidencias.
Y acá le dice cuáles son los criterios de evaluación. Esto viene del programa. O sea, aquí en los criterios de evaluación es qué les voy a evaluar a ustedes. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, en las evidencias de conocimiento, le digo que va a hacer una prueba de conocimientos y procedimientos de operación. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Qué técnica? Cuestionario virtual, enlace virtual o cuestionario físico, dependiendo de cómo estemos, de conectividad y digamos, de la situación y de la necesidad del resultado. Evidencias de desempeño. Entonces, por ejemplo, acá yo le digo que va a ser una simulación de medición. ¿Cuál es la técnica? Simulación, exposición. ¿Y cómo lo evalúo? Con una lista de chequeo. Es decir, yo llego y me siento, miro acá un video, por ejemplo, que los mande a realizar ustedes y miro si usted cumple ciertos parámetros de medición, eh, por ejemplo, de gases. Obviamente, antes de todo esto, yo tuve que haberles enseñado cómo se miden gases y cuáles son los gases, ¿sí? Producto, informes o flujogramas o reportes, cualquier cosa, ¿cómo lo evalúo? Con una lista de chequeo del informe. Entonces, la lista de chequeo va a decir si está en orden, en aseo. Los informes siempre los pido muy aseados, que deben estar completos, buena ortografía, redacción, ¿sí? Eso es lo que es una guía de aprendizaje. Luego ya sigue acá, que es el glosario. Viene lo que es ya bibliografía y un control del documento de quién, pues, cambia o mejora el documento. Eso es una parte. ¿Sí? Entonces, esa es la guía de aprendizaje. Entonces, ya entendemos lo que es la guía de aprendizaje. Entonces, acá tenemos las guías en la segunda carpeta, el plan de mejoramiento. Esto es un formato muy sencillo, mírenlo. ¿Sí? Es ahí donde se colocan los datos de ustedes, qué se va a hacer, cuáles son las evidencias, cuándo, cómo. Son compromisos. Este es mi portafolio, ¿no? El de seguimiento de etapa productiva, que ustedes también lo tienen que tener, véanlo. Este lo tienen que tener vacío porque pues no lo tienen, sencillito. Tienen que tener, ese se los envío yo. El registro de asistencia se lo manejo yo, documentos complementarios. Entonces aquí está, mire, el programa de formación lo tienen que tener ustedes, yo se los envío. El proyecto formativo también se los voy a explicar el lunes, ese se los envío. Y la planeación pedagógica. Es muy importante que ustedes le exijan al instructor la planeación pedagógica porque ahí dicen cómo van a tratar semana a semana y qué días, qué fechas van a tratar ciertos resultados. Ustedes tienen que estar muy pendientes de que el instructor le califique después de evaluado los resultados, es decir, que suba a Sofía Plus los resultados de aprobado 5 días hábiles después de que terminó la formación con ustedes. Eso es muy importante porque a veces los instructores se van, no evaluaron y les dejan un problema. ¿Listo? Por eso ustedes deben guardar las evidencias. Por eso si miramos acá, ustedes tienen acá evidencias de aprendizaje. Si lo notan. Acá ver. ¿Sí? Ya miramos las evidencias de aprendizaje, por ejemplo, si una evaluación la tienen que guardar, un taller lo tienen que guardar, todo se les tiene que devolver a ustedes, ¿sí? Entonces ya vimos lo que es un plan de mejoramiento, vimos lo que es un formato, el de práctica, de etapa práctica, vimos cómo está estructurada una guía, las evidencias, pues obviamente es lo que usted haga para probar cada resultado y debe guardarlos, ya sea físico o digital. Hágase una carpetica y hágase una carpeta así. Mire, nombre las carpetas, coja estos nombres y les pone los nombres de este modo, como lo tengo acá, como lo tengo acá, vean. ¿Sí? Mire, coloco acá el primero, segundo, tres, serían 4 o 5 carpetas. Colóquenle aquí otros para guardar otras cosas que necesitemos. Pero es colocarle eso. ¿Sí lo ven? Y el plan de trabajo concertado, que yo ya les dije que ese es muy importante porque ahí definimos fechas de cuándo entregamos esas evidencias. Bueno, por el momento entonces tenemos eso.
Esta es una parte muy importante del portafolio del aprendiz. No se olviden las guías, vamos a seguir trabajando lo de las guías. Me falta explicarles el proyecto formativo y el diseño. Diseño curricular es el programa y qué van a ver durante todo. No se les olvide. No olviden esos términos de plan de mejoramiento, no olviden lo del plan concertado del aprendiz y eso hay que exigirlo. Nunca un instructor puede llegar a entregarle las guías e irse. No, la guía se desarrolla junto con el instructor y el aprendiz. Listo. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a sus inquietudes. Muy amables.